Cordial saludo, profesor y compañeros de clase. Nosotros somos Ana María Valencia Restrepo, Juan Sebastián Restrepo Nieto, Juan Felipe Muñoz Rengifo y yo, Juan David Gaviria Correa. Les vamos a estar explicando acerca de los siguientes datasets para nuestro evento evaluativo 4. El primer ejercicio es el ejercicio número 2, clasificación de tumores malignos y benignos. Por acá tenemos en Kaggle nuestro dataset. Y el ejercicio número 4, agrupamiento de clientes según comportamiento de compra. Y este es nuestro dataset de Kaggle. Empezamos el ejercicio número 2 de cáncer de pecho. Empezamos con nuestro ETL. Por acá instalamos la librería, si leemos nuestro dataset, por acá vemos que tenemos las 33 columnas y tenemos nuestra columna de diagnosis, que es la que nos dice si es maligno o benigno. Luego por acá vemos la información de nuestra base de datos, vemos que tenemos 569 filas, en ninguna columna tenemos nulos, exceptuando esta que no está nombrada, la eliminamos y la columna de ID también la eliminamos porque no nos aporta información. Luego la de diagnosis la mapeamos entre M y B para mapearla uno como maligno y 0 como benigno. Vemos que no tenemos ni nulos ni duplicados. Para nuestra parte de análisis empezamos con este gráfico, el cual nos dice que el 62% de nuestros datos están clasificados como benignos y 37% como malignos. Esto representa un desbalance moderado, ya que tenemos una clase minoritaria, la cual es maligno, con un 37%. Esto requiere atención. Es importante para el modelo porque si todo el modelo dijera que todos son benignos, el accuracy sería de un 62%. Por esto, esta medida no es suficiente. Debemos utilizar una diferente. También es importante para saber que en el train test, cuando dividamos los datos para nuestro entrenamiento, debemos tener esa misma proporción de datos en nuestros datos de testeo. Además, con esto también podemos saber que para algunos clasificadores lineales, como son el SVM estándar, no manejan muy bien esos desbalances, mientras que con Decision Trees o Random Forest, como son un poco más robustos, esto lo podrían manejar sin ningún problema. En el siguiente gráfico vemos la correlación de las variables con la variable diagnosis. Vemos por acá arribita que hay variables que tienen alta correlación, hasta de un 79%, otras por acá con un 74, 73, y otras ya con el 50 y un poco más bajas. En el siguiente gráfico podemos ver la correlación de todas las variables con todas las variables. Podemos ver unos grupos bastante marcados, como lo son los worst con los mean. Por acá vemos otros de los mean con los worst en este cuadradito que es un poquito más o menos. Por acá podemos ver las DLC con las worst, las DLC con el mean. Vemos una un poquito más marcada como lo son las del mean con las worst. Entonces en este grafiquito podemos ver que hay variables llamadas con barra baja worst, otras con barra baja CD, otras con barra baja mean. Estas variables representan una información muy parecida, por lo que representamos en esta base de datos una multicolinealidad, donde con todas estas variables estamos representando unos datos muy parecidos, con lo que esto podríamos aplicar PCA para reducir nuestras columnas y representar nuestros datos con muchas menos columnas. Así para nuestros modelos sería mucho más fácil predecir nuestros diagnosis. Regresando a la correlación de las variables con diagnosis, cogemos estas variables de acá arriba que tienen mayor correlación con diagnosis. Luego, para estas mismas variables, realizamos un boxplot donde en el eje X tenemos diagnosis con maligno y benigno y en nuestro eje Y tenemos las variables con correlación. Por acá tenemos entonces nuestras cajitas azules, que son la mediana, donde podemos ver que están muy separadas, por lo que para nuestros modelos es muy fácil separar por esta variable cuáles son malignos y cuáles son benignos. Por ejemplo, si un dato tuviera en este concavite points worst un valor mayor a 0.15, podríamos decir que es maligno, ya que está muy bien separado. Lo mismo se repite para nuestras otras variables donde hay valores atípicos, pero vemos que son bastante bien separadas nuestras clases. Con estos gráficos vemos súper rápidamente que hay una separación clara entre nuestras clases. Esto nos importa para nuestro modelado, ya que con regresión logística podemos separar casi que linealmente nuestras variables y funcionaría muy bien con un modelo lineal, pero incluso podría funcionar mejor con un modelo como Random Forest, porque son modelos no lineales y aún así pueden realizar una separación muy clara. Por aquí, antes de empezar con nuestro modelado, queremos identificar para aplicar PCA cuál es el número de componentes que necesitamos para representar nuestros datos. Vemos por acá que tenemos las 30 columnas y vemos que a partir de 15 componentes, si subimos, tenemos casi que el 100% de nuestros valores representados solo con 15 columnas. Incluso con 10 tenemos hasta un 95%. Entonces podríamos tener solo 10 columnas, obviar otras 20 columnas que nos representan casi que la misma información, ya que con solo 10 estamos representando ya el 95% de nuestros datos y con esto sería suficiente. Por aquí en nuestro siguiente gráfico vemos representadas las primeros dos componentes de nuestro PCA. Con rojo vemos representados los puntos malignos y con azul los benignos. Vemos muy claramente que prácticamente con una línea recta podríamos separar estas dos clases, exceptuando algunos datos que se saldrían de esta zona. Pero vemos que con nuestro PCA podemos representar muy fácilmente nuestras clases. Aplicamos entonces PCA para nuestros modelos predictivos porque eso nos ayuda a reducir el overfitting, ya que obliga a que los modelos con menos cantidad de variables puedan separar mejor las clases y reducimos que hagan un sobreajuste sobre toda esta cantidad de columnas que tenemos que prácticamente tenían la misma información. Ahora vamos a mostrar los dos modelos que utilizamos para hacer las predicciones. En este caso utilizamos regresión logística y random forest. El objetivo es comparar estos dos modelos utilizando PCA. Bueno, lo primero que hacemos es definir el pipeline.
Primero utilizamos estándar escalar para asegurar que todas las variables tengan la misma magnitud, es decir, si tenemos una cantidad de 5 imágenes benignas, la idea es que se tengan también la misma cantidad de malignos. Luego utilizamos el PCA con 10 componentes, como mencionó mi compañero anteriormente. Con 10 componentes logramos conservar aproximadamente el 95% de la varianza original. Esto lo hacemos para reducir el ruido, acelerar el modelo y evitar sobreajustes sin perder información importante. Utilizamos entonces en este caso regresión logística. Utilizamos el penalty L1, que lo que permite es eliminar variables irrelevantes del modelo con el tema de la penalización, como lo que dicen de castigar cuando se equivoca el modelo. Utilizamos solver lib linear. Esto lo que permite es encontrar la mejor solución, y el balancer lo que permite hacer es ajustar y corregir el balance de las diferentes clases. Y utilizamos la semilla en 42. Ya aquí hacemos la validación cruzada estratificada. En este caso no vamos a utilizar el train test, sino que vamos a utilizar esta validación cruzada para mantener la proporción de las clases. Es decir, en cada una de las 5 particiones vamos a conservar el mismo porcentaje de benignos y malignos. Si alguno queda como con pocos casos malignos, las métricas salen engañosas. Y entonces utilizamos el souffle en true para mezclar los datos, y también utilizamos la semilla. Aquí hacemos la evaluación del rendimiento con row out. Utilizamos row out ya que con el accuracy nos podría salir una accuracy de 90%, ya que tenemos 90 imágenes benignas, pero esto entonces no es correcto. Entonces utilizamos esta para que haga la estratificación de las clases. Bueno, ya yendo a los resultados de los modelos, en este caso de regresión logística, nos saca que tenemos un row out de 0.99% y un F1 de 95%. Es unas métricas muy altas, la verdad. Y ya mirando como tal la matriz, podemos ver que cuenta con 4 errores, 2 de maligno, 2 de benigno. El que más nos interesa es el de maligno, y vemos que tiene un muy buen resultado. Y ya aquí yendo al random forest, aquí utilizamos entonces random forest, usamos los mismos componentes y el stand scalar. Aquí decimos que son 200 árboles, que no tiene un máximo de profundidad, que aquí también utilizamos el balancer, la semilla, y esto es más que todo para los núcleos, para acelerar el proceso. Esto aquí es lo mismo. Vamos a los resultados, que encontramos que es un 98% del ROC AUC y del F1 un 94%. Como vemos, aún así es un porcentaje muy bueno en las métricas, pero un poquito más bajito que el anterior. Y ya aquí yendo a la gráfica de la matriz, vemos que en maligno hay 2 errores extras. Entonces aquí lo que podemos concluir es que en este caso es mejor la regresión logística, ya que predice mejor las clases malignas en comparación del random forest, que tiene un poquito más de errores. En este caso, el equipo estará tratando el ejercicio propuesto número 4, lo que es una segmentación de clientes en un centro comercial. Haciendo un barrido inicial, encontramos que el dataset consta de 200 registros con 5 variables, donde hay un identificador único para cada cliente, está el sexo, está la edad, está su ingreso anual y su puntuación en gastos. Yendo un poco más allá, encontramos que entonces vamos a tener variables numéricas y una variable categórica. No vamos a encontrar datos nulos o perdidos, y para lo que es el identificador de cada cliente es único. Son 200 registros para 200 clientes. Entonces no existen, se puede decir que el dataset está completo y listo para un análisis. Eh, mm, en cuestión de la variable numérica, entonces podemos decir que hay 51 valores únicos. Para el ingreso son 64, y para esto, lo que es la puntuación de gasto dentro del centro comercial, entonces vamos a encontrar 84 valores únicos. Esta diversidad permite identificar diferentes perfiles de clientes para unos estudios más profundos que vamos a realizar. Después realizamos un análisis estadístico, encontrando que para la edad, entonces hay un rango de entre 18 y 70 años para los clientes, con una media de 38.8 o 85. Si vemos gráficamente, en la parte de edad, hay una tendencia ligeramente sesgada hacia la izquierda, con una mayor concentración entre 25 y 40 años. Esto corrobora lo que numéricamente habíamos encontrado, y nos indica que la población está mayoritariamente es adulta joven, ¿sí? Con presencia de clientes en distintas generaciones. A nivel de ingresos, entonces vamos a encontrar que los ingresos tienen una media de 60.56, ¿sí? Hay una presencia de picos con rangos específicos entre 60 y 80, lo que indica que hay unos grupos de ingresos medios predominantes y existe una amplia dispersión, unos 26.26,
lo que sugiere diferentes niveles socioeconómicos entre los clientes. Y a nivel de puntuación de gasto encontramos que hay una media de 50 y que los valores oscilan entre 1 y 99. No sigue una distribución normal, como se observa pues en la gráfica. Se observan múltiples concentraciones de clientes con niveles de gasto tanto bajos como altos y sugiere una existencia de una segmentación de comportamiento diferenciados. Esto indica una distribución bastante equilibrada entre los clientes con gastos altos y con gastos bajos. Aquí en esta primera parte estadística podemos concluir que los datos entonces evidencian una diversidad significativa en edad, en ingresos y en comportamiento de gastos. Estas características hacen que el dataset sea ideal para técnicas de segmentación como el clustering, eso lo vamos a ver más adelante, con el fin de con el fin de identificar distintos perfiles de clientes, por ejemplo, los que son ahorradores, los que tienen unos gastos más altos, los que son de ingresos medios. Además, además la ausencia de valores atípicos, que facilita el modelado sin necesidad de limpieza adicional. Pasamos pues a un análisis de relaciones, ¿sí? Donde relacionamos las diferentes variables numéricas y aquí rápidamente podemos encontrar que entre ingreso y puntuación de gastos se observa que una distribución no lineal entre el ingreso anual y la puntuación de gastos, lo que sugiere eh, que los clientes con ingresos muy bajos o muy altos tienden a tener puntuaciones de gastos más bajas, lo que puede indicar comportamientos más conservadores o exclusivos. Es algo esperado, pues según el comportamiento que tienen los clientes. Vamos a ver entre edad y puntuación de gastos. Hay los clientes jóvenes presentan una mayor variabilidad en sus gastos, incluyendo muchos con puntuaciones altas. A medida que aumenta la edad, la puntuación de gastos tiende a disminuir, sugiriendo que los clientes mayores son más prudentes o menos activos en la parte del consumo. Bien, de edad contra el ingreso anual, no existe una relación fuerte entre edad e ingreso. Sin embargo, entre clientes de entre 30 y 50 años tiende a concentrarse en los ingresos medios altos, lo cual refleja una etapa laboral mayor con mayor estabilidad económica. Por último, entonces, la puntuación de gasto por género, tanto hombres como mujeres muestran una distribución amplia en su puntuación de gastos sin diferencias extremas. No obstante, se nota que las mujeres presentan una ligera concentración hacia puntuaciones de gasto más altas, lo que puede implicar una mayor propensión al consumo en determinado segmento. Conclusión general, el análisis sugiere la existencia de grupos de clientes diferenciados por edad, ingreso y comportamiento de gasto, lo que es ideal para para las técnicas de segmentación que vamos a ver. Estos patrones permiten definir estrategias personalizadas de marketing según el perfil de grupo. Retomando la parte de ejercicio de Customer Segmentation, aquí importamos las librerías para hacer la segmentación, ¿cierto? Con K-means, DivScan y clustering jerárquico, ¿cierto? Entonces primero hacemos un análisis de los componentes principales, escogemos estas tres columnas que son numéricas y a su vez hacemos una estandarización de los valores escalares, ya que tienen distintas magnitudes y pueden afectar los cálculos más adelante de los clusters. Luego instanciamos lo que es la clase de los componentes principales, hacemos una transformación utilizando esos escalares ya estandarizados, ¿cierto? Y obtenemos los siguientes resultados, ¿cierto? Que por cada componente podemos ver que como no especificamos el número de componentes, por defecto va a utilizar el mínimo entre la cantidad de registros y la cantidad de columnas. Entonces en este caso son 3 columnas, entonces va a utilizar una cantidad de 3 componentes. Como podemos ver en el primer componente, bueno, está más que todo relacionado con lo que es la edad y el puntaje de gasto, ¿cierto? El segundo componente más que todo con el ingreso anual y el tercer componente muy parecido al primero, pero una diferencia es en el puntaje de gasto, ¿cierto? Ya luego procedemos con el método de codo para K-means, que básicamente inicializamos una lista donde vamos a guardar lo que es la inercia que es la sumatoria de la distancia al cuadrado de los puntos, ¿cierto? En cada clúster. Luego también una lista para guardar los puntajes de la métrica del Silhouette y qué valores de cada vamos a buscar para ver cuál es el más óptimo, ¿cierto? Entonces básicamente iteramos, ¿cierto? En esta parte ya luego clasificamos los registros utilizando los valores ya anteriormente estandarizados. Hacemos una append de la inercia en la lista, a su vez como en la otra lista de los valores de la métrica, y luego más adelante podemos ver que el K más óptimo para K-means sería 6, dándonos como métrica en el Silhouette de 0.42, de Kalinsky 135 y de Davis 0.82. Estas dos métricas las buscamos es maximizarlas y esta minimizarlas, ¿cierto?
esto por la parte de Camins. Ya en DivScan utilizamos esta clase que es de los vecinos más cercanos, que utilizamos 4 vecinos, ya que normalmente se calcula como la cantidad de componentes más 1, ¿cierto? Que en este caso eran 3 más 1, 4. Entonces va a buscar los 4 puntos más cercanos a cada punto. Luego hacemos lo que es el fit, que lo que hace es indexar esos puntos con los más cercanos, ya que obtenemos las distancias y los índices que ya anteriormente se indexaron. Luego ordenamos de menor a mayor las distancias y hacemos esta prueba con ciertos parámetros, como epsilon de 0.3, epsilon de 0.5, así sucesivamente. Y inicializamos en -1 es esta métrica, para buscar como la mejor métrica, en este caso del DivScan. Luego empezamos a iterar con los parámetros anteriormente definidos. Y más adelante podemos ver que por medio de un epsilon de 0.3 obtenemos como las mejores métricas, ¿cierto? Y con una cantidad de 7 clusters. Y en este caso nos da como las métricas Silhouette de 0.49, mayor al Kalinsky de 182, mayor que la de Kamins y muy parecida a la de Davis. Después procedemos con el método de clustering jerárquico, que aquí lo que en esta variable z lo que busca es ir haciendo clusters desde 200, es decir, por cada punto, e ir disminuyendo y juntándolo con el cluster más cercano y así sucesivamente, ¿cierto? Ya en esta parte lo que hacemos es buscar ya el más óptimo, el K más óptimo para el método jerárquico por medio de esta clase de aglomerative, mandándole el K en cada iteración, luego prediciendo, ¿cierto? Se tiene la clase a cada punto, calculando el Silhouette, la métrica, y haciendo el append, ¿cierto? Y aquí buscamos como cuál fue el más óptimo, buscamos en qué posición fue y así sabemos cuál K fue el más óptimo, ¿cierto? Ya después lo calculamos solo para calcular cada una de las métricas que necesitamos conocer, y en este caso nos arrojó un Silhouette menor de 0.42 con 6 clusters, 127 en Kalinsky menor, entonces no lo maximizamos, y de 0.85 que tampoco se minimizó. En conclusión, básicamente DivScan en esta dataset fue como el que tuvo mejor performance para generar los clusters, ¿cierto? De todos los puntos por medio de 7. Sería eso.